económica, sin duda alguna, es un tema sensible y muy delicado que hasta el momento no se puede visualizar temas relacionados a una reactivación económica. Sin embargo, hay gran expectativa, sobre todo por parte del sector empresarial. A esta hora de la mañana contactamos vía telemática con uno de los gremios más importantes del país, el presidente de la Federación de Cámaras de la Producción y de Industrias, Pablo Zambrano. Muy buenos días. A esta hora de la mañana, bienvenido al Telediario. Muy buenos días, Byron. Un gusto estar en la audiencia esta mañana con ustedes en Telediario. Muchas gracias, un gusto tenerlo también aquí. El presidente electo ha dicho que en su primera actividad formal como presidente, el 24 por la noche, enviará algunos proyectos de reforma al legislativo. Entre ellos se ha hablado también de una posible reducción o revisión de algunos de los impuestos, entre ellos, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas o el de consumos especiales. También se ha hablado de una reducción parcial del IVA, por ejemplo. ¿Qué conocen ustedes, además de estos temas que tienen que ver con el asunto tributario? Bueno, nosotros hemos estado en contacto con el equipo de transición del presidente Lasso, específicamente con el ingeniero Juan Carlos Holguín, a quien le hemos hecho una presentación y una serie de propuestas en pro del país, en pro de ayudar y de apoyar justamente a la reactivación económica. Respecto a los anuncios de reforma tributaria, nosotros queremos hacer un análisis más bien ya completo, digámoslo así, de la propuesta que está haciendo el presidente. Hasta el momento lo único que tenemos son algunos anuncios, y esos anuncios creo que hay que analizarlos ya, digamos, a profundidad. Consideramos que la eliminación del 2% del impuesto sobre las ventas a los micro y pequeños empresarios es importante que se lo elimine. De igual manera que haya un desmonte parcial del impuesto de salida de divisas, que en realidad no es un impuesto de salida de divisas, sino más bien un impuesto de ingreso de divisas. Y el tema del IVA, de tener por lo menos 4 semanas al año sin IVA para fomentar el comercio, también consideramos que es una medida adecuada. Sin embargo, creo que aprovechando que hay una reforma tributaria, hay que hacer una serie de ajustes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la simplificación tributaria que permita una mayor dinamización, y de igual manera nosotros estamos absolutamente a favor de que se amplíe la base tributaria, es decir, de que se formalice la economía y de que no seamos las mismas personas, el sector formal, en el caso nuestro, seamos las personas a las que únicamente se les cobre impuestos. Entonces hay que hacer una serie de cambios, de ajustes que permitan una mayor dinamización en esa materia, en materia tributaria, pero también hay que hacer una serie de reformas en materia de competitividad para darle mayor dinamismo a todo el sector privado. Nosotros acá no solamente hablamos a nombre de las grandes o medianas empresas, sino también de toda una cadena productiva que se va generando a lo que nosotros hemos denominado el ecosistema del bienestar. Es decir, las empresas grandes necesitan de las empresas medianas, que a su vez contratan con empresas pequeñas e incluso con empresas unipersonales. Por eso se necesita una reactivación del sector productivo nacional para combatir los problemas de desempleo, desnutrición, pobreza y otros temas que tenemos en el país. Pablo, y un tema fundamental es una nueva modalidad de contratos. Yo no sé si una nueva ley o una revisión del Código Laboral, que tiene casi 100 años de vigencia en el país, con unas metodologías muy arcaicas para la realidad económica de este siglo XXI. Le digo esto porque el presidente, en una reunión que tuvo con los sindicatos el pasado 1 de mayo, ha dicho que no va a reformar el Código Laboral, algo que creo que no se lo esperaban muchos sectores. ¿Qué conoce usted de este tema? Si efectivamente no va a haber una revisión del Código Laboral. No tenemos conocimiento sobre una reforma, una propuesta que vaya a presentar el gobierno entrante. De hecho, lo que hay son los anuncios de prensa que recogen los medios de comunicación, y obviamente son anuncios muy importantes. Nosotros estamos a la expectativa de que cualquier tipo de reforma que se la haga sea de una manera técnica y, sobre todo, sea de una manera que permita incorporar al sector formal de la economía a toda esa informalidad que tenemos muy lamentablemente el día de hoy. Algunas cifras que el propio INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, presenta es que apenas del 34% de ecuatorianos tenemos un empleo fijo, un empleo formal, lo que quiere decir, en números redondos, que aproximadamente el 70% de ecuatorianos están o en el desempleo o en la informalidad, es decir, no tienen ingresos fijos, no tienen prestación de seguridad social, no tienen vacaciones, entre otros beneficios que garantiza un contrato formal.
Pero para generar empleo lo que se necesita es fomentar la producción. Por eso nosotros hemos pedido al presidente electo que hayan mensajes muy claros para fomentar la inversión privada en el país y de esa manera podamos incrementar la producción, las exportaciones y lo más importante, generar a través de ese círculo positivo que es la mejora de la productividad, de la producción y de la competitividad, mayor empleo en el país. Para esto necesitamos, pero, generar un pacto social. En ese sentido, saludamos este llamado que hace el presidente electo al Ecuador del encuentro, como él lo denomina, y que nosotros desde el sector productivo nacional hemos señalado siempre que hay que dialogar, hay que conversar y hay que llegar a las mejores soluciones para afrontar los grandes problemas que vive el país. Otras cifras que son importantes mencionar y recordar, estimado Byron y estimados amigos, es precisamente la caída en ventas que ha producido esta pandemia. Más de 35.000 millones de dólares se han perdido en ventas. El Ecuador, sin duda, tiene grandes retos, por ejemplo, en cuanto al equilibrio fiscal, al déficit fiscal que ha sido crónico en los últimos 14, 15 años, lo cual es un despropósito porque vivimos una bonanza petrolera hace algunos años y lamentablemente todo eso se gastó. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ordenar las finanzas públicas. El fomento productivo pasa por dos temas. El uno, un plan de vacunación masivo para que la gente se sienta tranquila, para que la gente se sienta saludable, ¿no es cierto?, se siente en paz y podamos retomar las actividades normalmente. En segundo lugar, pasa también la reactivación productiva por un plan económico coherente que estabilice las finanzas públicas. Todos sabemos que la economía es la columna vertebral de un país. Y, en tercer lugar, una serie de medidas de fomento al sector privado para que sea el gran generador de inversiones, de producción y de empleo. Precisamente sin vacunación no hay producción o reactivación económica. Lo ha dicho también la Organización Mundial de la Salud y lo ha dicho también el Foro Económico del Fondo Monetario Internacional en su reunión de la primavera. Y esto apunta un poco a esa reactivación desde el punto de vista sanitario para entrar ya a una reactivación económica. Vemos en otros países que la vacunación avanza a buen ritmo, pero en Ecuador lamentablemente, pues por diferentes circunstancias, no vamos a llegar a ni siquiera a la mitad de la población hasta finales de año. El presidente ha dicho que su reto es llegar a 9 millones de vacunados en Ecuador a finales de su primer trimestre, es decir, 90 días después del 24 de mayo. ¿Esto podría frenar un poco esa reactivación económica que necesita el sector productivo? Sin lugar a dudas, no existe reactivación económica si es que no hay un programa de vacunación masivo, un programa de vacunación eficiente y un programa de vacunación coherente. En ese sentido, nosotros como sector privado, como Federación de Industrias, como cámaras de la producción del país, hemos prestado todo nuestro apoyo, tanto a la administración actual como al gobierno entrante, para apoyar en todo lo que se requiera, ya sea logística, ya sea prestación, digámoslo así, de recintos, de sitios seguros para la vacunación, o también incluso aportando económicamente para adquirir vacunas como sector privado y ayudar a descentralizar el proceso de vacunación. Eso creo que es algo fundamental. En este momento tenemos que concentrarnos todos en un solo objetivo, que va a ser la vacunación, y para eso queremos prestar todo nuestro contingente, toda nuestra ayuda, porque el sector productivo nacional está puesto la camiseta del Ecuador. Nosotros tenemos una visión social, una visión del Ecuador, y lo que queremos justamente es el bienestar de la población para que, a través de un proceso de vacunación, la situación vaya normalizándose, vayamos los ecuatorianos salvaguardando lo más importante, que es la salud de todos nosotros, y de esa manera entonces tengamos mayor confianza para que haya una reactivación económica paulatina. Estamos conscientes de que el reto es muy grande, hay un reto sanitario, hay un reto económico, hay un reto productivo, hay un reto de empleo, un reto social que tenemos nosotros que librar acá en el Ecuador, y todos esos retos requieren del concurso y del apoyo decidido de todos los actores y todos los estamentos sociales, gremios de la producción, empresarios o trabajadores, centrales sindicales, la academia, las universidades, los jóvenes que necesitan urgentemente una respuesta para sus necesidades tanto laborales como educativas. Entonces tenemos que unirnos los ecuatorianos, y para eso se necesita también del apoyo de un estamento fundamental, que es la Asamblea Nacional. La nueva Asamblea Nacional tiene un reto muy importante para actuar de una manera coherente, actuar de una manera pragmática a favor del país, ayudando y fomentando las medidas que se vayan planteando y presentando para mejorar esta situación que estamos atravesando en el Ecuador. Pablo, en las últimas 2 semanas hemos tenido un confinamiento
radical los fines de semana y las limitaciones de movilidad de lunes a viernes en 16 provincias. ¿Tiene usted una cifra del impacto que puede haber generado el sector productivo e industrial estas 15 días y qué esperarían ustedes luego del 20 de mayo, una vez que finalice este estado de excepción? ¿Hay un impacto más fuerte en la parte de la reactivación productiva? Sin duda, el hecho de no poder generar actividad productiva los fines de semana afecta al sector productivo, afecta a los distintos sectores y esto va a retrasar la reactivación productiva. Nosotros hemos hecho un cálculo en base a las ventas del servicio de rentas internas y calculamos que aproximadamente cada fin de semana se están perdiendo entre 200 y 250 millones de dólares. Hay sectores que se han visto lamentablemente muy afectados, como es el sector turístico, el sector de restaurantes y toda esta cadena que está asociada al turismo. Esto es algo muy grave porque generan también empleo y además son en muchos casos pequeños negocios. Otro de los sectores que también está siendo afectado es el sector comercial. No nos olvidemos que el sector manufacturero comercializa sus productos, sus bienes, a través del sector comercial. Entonces también hay una afectación en lo que tiene que ver con ventas. Pero quizá lo más importante es que este tipo de medidas vayan o se junten con otras, como por ejemplo el uso adecuado del espacio público. Y esto es una responsabilidad de los gobiernos cantonales, de los municipios del país, que controlen de mejor manera el espacio público, controlen la informalidad y lo más importante, seguir participando en estas campañas de generar conciencia en la población, de mantener 2 metros de distancia, utilizar la mascarilla y utilizar medidas de higiene. Nosotros desde el sector manufacturero, desde el inicio de la pandemia, hemos aplicado una serie de protocolos de bioseguridad que han permitido que el Ecuador permanezca abastecido de los productos de primera necesidad, de medicinas, de igual manera de implementos de limpieza que son tan necesarios, que el sector agrícola, que el sector exportador permanezca activo. Y eso creo que es algo muy importante resaltar, la acción cívica, la acción positiva que ha hecho el sector productivo, el sector manufacturero ecuatoriano para mantener la economía activa. Lamentablemente se han producido, como yo decía, estas pérdidas en ventas muy grandes y también una pérdida de empleos como consecuencia, pero seguimos en pie, seguimos en la lucha y lo más importante, tenemos toda la gana de seguir trabajando por nuestro Ecuador, por nuestro país, porque somos parte esencial de este Ecuador tan maravilloso. Así es que el llamado que nosotros queremos hacer es a generar estos diálogos, estos consensos mínimos que requiere el país para que haya una recuperación económica y que podamos salir adelante de este reto tan grande que estamos enfrentando. Del sector industrial, ¿tiene usted cifras tal vez de cuánto de la actividad productiva se ve obligada a hacer presencial su actividad productiva? Digo esto porque como hay obligación de hacer teletrabajo, me imagino que solo el sector administrativo de estas industrias lo podrá hacer, pero en las plantas industriales la presencia física y el trabajo físico es indispensable. ¿Ha modificado un poco la capacidad productiva y de productividad de las industrias? Sin duda que ha habido una afectación justamente por las limitaciones, pero como mencionaba antes, nosotros hemos aplicado protocolos de bioseguridad que son muy importantes, lo cual ha evitado una pérdida de vidas y una afectación por contagios. Estos protocolos de bioseguridad en la industria manufacturera han sido eficientes, han sido muy buenos, obviamente aprobados por las autoridades sanitarias y de esa manera hemos evitado que exista una paralización. Como usted bien menciona, el sector administrativo, mejor dicho, los puestos administrativos de las empresas manufactureras están haciendo teletrabajo, pero sin duda el personal de planta tiene que estar ahí. Para eso nosotros hemos activado una serie de medidas como por ejemplo el transporte, garantizando que en el transporte no haya contagios y de igual manera en los puestos de trabajo las medidas de distanciamiento, las medidas del equipo industrial de seguridad que es fundamental. Entonces sí ha habido una afectación, pero hemos sabido mantener al sector industrial trabajando constantemente y de esta manera lo que hemos logrado nosotros es poder abastecer a toda la población ecuatoriana. Es fundamental que nosotros pensemos que todos los productos que consumimos son parte de una cadena productiva. Por eso nosotros tenemos ese concepto muy importante del ecosistema del bienestar que implica que las empresas más grandes adquieren la producción de las empresas medianas y pequeñas. Por eso nosotros consideramos
que el sector productivo es uno solo. No se puede dividir el sector productivo en digámoslo así, que solamente se benefician los grandes o las empresas multinacionales. Eso no es así. El sector productivo es uno solo y necesitamos estas medidas de fomento, estas medidas de competitividad, de productividad en todo el sector productivo nacional, porque somos cadenas productivas que lo que queremos justamente es un crecimiento armónico de esa producción en el país. Tenemos que además fomentar el sector exportador. Por eso también hay que continuar con medidas comerciales como, por ejemplo, el día de ayer en la Asamblea Nacional se aprobaron 2 acuerdos, tanto el acuerdo comercial con Chile como el acuerdo parcial de comercio con Estados Unidos, que es una política pública que debe continuar en el siguiente gobierno. Efectivamente, hay que estar atentos también porque esta relación comercial internacional también puede abrir nuevos mercados. Lo que necesitamos es compradores para nuestra producción y línea exportable. Presidente de la Cámara de Industrias y Producción, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un buen día, y el sector productivo ecuatoriano está absolutamente convencido de que la unión hace la fuerza y que tenemos que generar consensos y un diálogo para salir adelante en el país. Muchas gracias. Gracias a Pablo Zambrano, también presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador.